Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. Bienvenidos todos a Ecos contra la Corrupción. Mi nombre es Tania Palomino y esta ocasión estoy acompañada por el maestro Agustín Páez Torres. En este capítulo del podcast hablaremos de México en la nueva era del combate a la corrupción y por supuesto que también nos vamos a enfocar en la ciudad de Puebla. Pues muy buen día a todas y todos los que nos escuchan. Agradecemos al Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla por este espacio que nos permite a nosotros dialogar acerca de qué está ocurriendo con el malestar de la corrupción en Puebla y desde Puebla y hacia México. Y para ello tenemos el honor de recibir al doctor Emigdio Larios, es profesor investigador de la Facultad de Administración de la UAP, quien nos trae datos muy interesantes sobre el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y además de ello nos trae datos muy interesantes sobre la percepción de la corrupción en las universidades de Puebla. Y aparte también hablaremos de la percepción incluso en la infancia de Puebla. Así que los temas están súper interesantes y no dudo que será un programa muy enriquecedor para todos como cultura. Bueno, si me permiten, doctor Emigdio, presentarlo. Él es licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Mercadotecnia por la Universidad Madero y doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Contabilidad y Administración, el IPN-ESCA. Él es profesor investigador de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el área de Mercadotecnia en el posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI nivel 1 desde el 2022. Es miembro del Padrón de Investigadores de la UAP desde el 2024. Es profesor con perfil PRODEP, igual desde 2024. Es autor de libros sobre marketing y administración desde un enfoque latinoamericano, México, Brasil, Colombia y Ecuador. Este está editado por Person, la editorial, y por Plaza y Valdés Editores y Entelequia Editores. Es autor de artículos científicos publicados a nivel internacional y realiza investigaciones en las áreas de marketing, retailing, marketing educativo, marketing social, city marketing y marketing gubernamental. Él se ha desempeñado en puestos directivos en las áreas de marketing para medios públicos como SICOM, también marketing gubernamental y marketing social para el gobierno del Estado de Puebla, marketing educativo para universidades en áreas de posgrado y educación continua. Además, ha sido asesor y director de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Director general de la Red Internacional de Investigadores de Gestión y Desarrollo de las Organizaciones RIGESDO entre México, Brasil, Colombia y Ecuador. Es coordinador y organizador de varios congresos, coloquios y encuentros académicos, científicos y empresariales, tanto a nivel de México como internacionales, y tiene un puesto honorario como coordinador regional del posgrado y coordinador regional de vinculación nacional e internacional de la zona 5, centro-sur de la ANFECA. Bueno, doctor Emigdio, muchas gracias por su presencia aquí hoy con nosotros. No, pues muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, el tema que vamos a platicar pues es muy interesante, como lo decían al inicio de la cortinilla, y pues aquí estamos para servirles y sobre todo te platicaba hace rato con un poco de nostalgia de cuántos años de no venir aquí a SICOM. Fue de mis primeros puestos, empleos, experiencia laboral y bueno, ya estamos aquí del otro lado entonces. Y bueno, para comenzar, doctor Emigdio, como podemos apreciar desde su formación y su currículum, este tránsito que va desde la iniciativa privada, pasando por la escuela pública, nos gustaría mucho saber
¿cómo es que usted tiene este salto temático, este acercamiento hacia los temas tan sensibles como el fenómeno de la corrupción? Pues yo creo que más que un salto ha sido como una evolución natural desde, como bien en la presentación que decías, desde mi experiencia en Volkswagen, Canacintra, luego pasando por SICOM, por Gobierno del Estado de Puebla en imagen pública, luego me metí a la educación en la Universidad Madero y luego me fui a Guanajuato y luego regresé a Puebla acá en la UAP. Yo creo que esa evolución que he tenido se debe mucho a que desde que fui alumno de la UAP, desde que fui alumno de la Facultad de Administración, me preocupé un poco por la parte social. Me encantaba la mercadotecnia desde siempre. No pude estudiar marketing, lamentablemente, pero estudié administración de empresas, algo relacionado. Pero yo no sabía que existía la merca social. Entonces, yo creo que el acercamiento, ese salto que me comentas, es esa evolución natural de buscar ese bienestar, ese desarrollo común, ¿no? Digo, no es por estar aquí en esta magnífica institución, no es porque llevo egresado de acá, pero cuando estuve acá en SICOM también viví cuestiones mucho de ética, mucho de moral, de responsabilidad, porque el hacer marketing para medios públicos, hacer marketing para una institución pública como tal, pues no es difícil, bueno, no es fácil, es completamente difícil, porque vender la imagen de una institución que pertenece a otra gran institución que es gobierno, con todas las pros y contras que tiene finalmente el sistema, pues es complicado decir la verdad, decir cosas, manifestar una campaña. Pues eso ha ido que me preocupe mucho por conocer soluciones, la transparencia de la información. De cierta manera la merca social educa al ciudadano. Entonces, preocupado por eso, yo creo que ese fue el salto natural, de pasar de la iniciativa privada como logística, como cadena de valor, gestión del conocimiento, a pasarme a lo que sería transparencia de datos, trabajar por el ciudadano. En mi caso era manifestar, divulgar lo que se hacía en gobierno para que el ciudadano la conociera. Yo creo que ahí empezó esa preocupación por decir la verdad, por la parte anticorrupción, por la parte de transparencia, por la ética, etcétera. Ok. A nuestra audiencia le recordamos los números que tenemos en cabina. Si gustan participar con nosotros, estamos en el 2222-73-77-17, en el 2222-73-77-16, y por WhatsApp también se pueden comunicar con nosotros al 2215-87-56-57. Continuando con nuestra charla, doctor, sí, es muy interesante toda esta secuencia, ¿no?, que nos lleva a observar el fenómeno. Pero ¿cuál es el objetivo que lo llevó a decir, vamos a hacer esta investigación, vamos a investigar sobre corrupción y sobre todo vamos a investigar la corrupción también en lo que es Puebla, en los universitarios e incluso enfocarnos en la niñez? Pues yo creo que, como hace rato decía, empieza desde la merca social, ¿no? De hecho, mis líneas de investigación tienen que ver con comportamientos del consumo. Uh-huh. Entonces, en esa parte, el detonante que observé fue el hecho de que se está normalizando esta parte de los sobornos, la corrupción, el engaño, las mentiras, etcétera, ¿no? Y lo que se normaliza no se visibiliza. Ándale. Entonces, pues desde mi trabajo, desde las empresas, desde mi formación empresarial, y después se convirtió en la parte pública y luego se convierte en la parte de educación. A lo mejor una anécdota muy pequeña es cuando eres profesor, ¿no? Y empieza un poquito el hecho de que se normaliza que el profesor te pase por algo, o el profesor tenga ciertos privilegios, o el profesor tenga ciertos consentidos, ¿no? Yo desde siempre odié esa parte, ¿no? Decíamos en la clase, ¿no? Se les tocaba de, ay, ¿por qué él es el consentido y lo pasan con 10, ¿no? Y uno se esfuerza y los pasan con 8, ¿no? Bueno, yo era al revés, ¿no? Yo era el de 10, ¿no? No el del 8, pero yo creo que esa observación empezó con esa parte de, yo observaba la normalización de ciertos actos, ¿no? Luego, pasando de la iniciativa privada a la pública, pues observaba esa de ciertas condiciones que se normalizaban, ¿no? Por ejemplo, una anécdota de aquí era de que yo conseguía las cortesías, la mercadotecnia de los medios, y luego hubo un pequeño problema con alguien que decía, oye, ¿por qué a mí no me das esas cortesías y se los das a los demás? Es que tú tienes preferidos. No, es que es por audiencia, es por rating, ¿no? Entonces los repartíamos según qué programa tenía más rating y demás, y se enojaban, ¿no? Pero el hecho era de que
se normalizaba el hecho de dame a mí porque eres mi amigo, dame a mí más por esto, ¿no? Pero también en esa parte de los jóvenes, en la universidad se da mucho un poco el hecho de ver ciertas diferencias, ¿no? Ciertas observaciones. Entonces, por eso me empezó a preocupar esa parte, y yo ya venía con la parte sostenibilidad, sustentabilidad, comportamientos de consumo social, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente. Entonces se va concatenando esas decisiones, ¿no? De por qué investigar ahora la corrupción, por qué investigar la transparencia de datos, por qué investigar el hecho de la ética, ¿no? Y esas cosas. Oye, doctor, y en esto es como muy interesante ver que tú tienes la película completa, porque muchas veces la corrupción es asociada a nivel de falla de mercado, o sea, a nivel de falla sistémica, pero también puede apreciarse desde el ámbito individual, desde la cuestión ética. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo nos podrías explicar esa relación que hay entre la corrupción como algo que es sistémico, pero también como algo que tenemos que asumir desde el punto de vista de la ética individual? Pues en esta parte de las últimas investigaciones que tiene que ver con compromiso social, el bienestar social, y ahora que estoy metido también en los objetivos de la Agenda 2030, que tiene que ver con la parte sostenible, y ahora que nos vamos hacia esta dirección de la corrupción, yo creo que el punto focal o el punto medular es la familia, o es el núcleo familiar, las costumbres, la casa, ¿no? Mucho se maneja, y últimamente se ha manejado en niveles gubernamentales, federales como locales, que se trabaja con el ejemplo, ¿no? Que hay que trabajar con el ejemplo. Pero a veces, bueno, les puedo decir, es que, digamos, lo podemos decir abiertamente sin ningún prejuicio, ¿no? A veces le echamos la culpa a gobierno que tiene ciertas deficiencias, ¿no? Pero no. O a ponerle echar al director de una escuela porque tiene ciertas deficiencias o cosas antiéticas, pero no. Yo creo que, como hace rato decíamos, la normalización de este comportamiento viene desde la familia. Yo creo que esto va desde esta ética individual que tú mencionas, Agustín, yo creo que es desde niños cuando lo vemos, ¿no? Entonces, en la investigación de niños que hicimos, de su percepción respecto a la corrupción, salía eso, ¿no? De yo veo a mi papá con el de tránsito, ¿no? La común escena que ahorita te digo la audiencia, y aprovecho para saludar a mis estudiantes que me están escuchando, que le dije, me escuchan, si no les pongo 0. Mando saludos a mis 2 grupos que me están escuchando. Pero, por ejemplo, y decían los niños, ¿no? Bueno, es que yo veo a mi papá que saca un billete o que dice mentiras para evitar una multa, ¿no? O veo a mi mamá, a mi papá en la relación familiar que dice esto, ¿no? Entonces, poco a poco vamos alimentando esa ética individual de qué tan flexibles podemos ser desde niños para decir que los valores que no son flexibles, que los valores no cambian, el valor que tenemos hoy es el mismo valor que hace 2 siglos estaba, ¿no? Y que tendrá dentro de los 2 siglos que no vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que esa ética individual que me preguntas tiene que ver ya con que cómo te formaste, dónde te formaste. Eso tiene que ver con ello. Muy bien. Dentro de todas las esferas donde se puede dar este fenómeno de la corrupción, doctor, ¿cuál cree que sean los grandes aspectos que los gobiernos deben tomar en cuenta para disminuir e incluso buscar la erradicación de la corrupción? Yo creo que estamos siempre en el juego de te castigo, ¿no? Porque te comportaste de cierta manera, ¿no? Te comportaste de cierta manera, te castigo, ¿no? Yo creo que, según yo, son 4 aspectos importantes que desde gobierno se debe atender. Pero recordemos que, bueno, no quiero meterme en cosas epistemológicas y filosóficas de qué es gobierno, pero gobierno puede ser el mismo gobernador, puede ser un director de una institución, puede ser el director de una escuela, puede ser el padre de familia que es el que gobierna una familia, o la madre que gobierna una familia, ¿no? Puede ser tú mismo que gobiernas a tu misma persona, ¿no? Como decía Sarto Agustín. Pero yo creo que lo primero es ya hablan un poquito de gobierno, es la simplificación administrativa. Yo creo que en las investigaciones, tanto la que hicimos recientemente como las que han hecho infinidad de veces anteriormente a la que hicimos ahorita, tiene que ver la simplificación administrativa. Yo me acuerdo que
bueno, en 1994, cuando estaba estudiando la licenciatura de Administración de Empresas, estaba de moda la simplificación administrativa. Yo creo que nos mandaron a investigar a gobierno qué era eso. Y lo tengo bien grabado que llegamos a ciertas dependencias y no sabían qué era simplificación administrativa, ¿no? Cuando ya las teorías de la administración en el 94 se estaba diciendo que era reducción, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces yo creo que los trámites innecesarios, tener una ventanilla sola, la oportunidad de la discrecionalidad, el hecho de ser un gobierno más ágil, ¿no? O esto está evitando o hace menos vulnerable al gobierno a la corrupción. Otra cosa es la transparencia activa, que tiene que ver con la publicación de la información. No solamente es, ok, la publico y ya, ¿no? También tiene que ver con esos datos comprensibles y útiles para el ciudadano, como presupuestos, licitaciones, indicadores de desempeño, que se están haciendo, pero el problema es que los ciudadanos no creen en esas publicaciones, ¿no? ¿Quién la está publicando? ¿Cómo la están manejando? ¿Cómo la están manipulando? Entonces, yo creo que esa es la transparencia activa, es que hay interacción entre el ciudadano y las personas, ¿no? Y el otro es la rendición de cuentas con consecuencias reales, que tiene que ver con el seguimiento, sanción y reparación del daño. Algo que me encanta de este tercer punto, que cuando lo estaba preparando para hoy, lo relacioné con una conferencia que impartí el 2 de octubre sobre merca social y la parte de reparar el daño a los grupos que fueron violentados, ¿no? Entonces, una parte de esa merca social es que no solamente es recordar, conmemorar, sino también es reparar el daño que se hizo, ¿no? Entonces, yo creo que esa tercera parte de la rendición de cuentas es también reparar el daño que se haya hecho. Y no por el hecho de cambio de colores, ¿no? Partidistas, sino el hecho de estoy trabajando para un ciudadano. Entonces, ese ciudadano necesita una reparación del daño a través de la rendición de cuentas, ¿no? Y el cuarto, lo que decíamos ahora, pues educación ética y cívica. Sí, existen materias, existen libros, existen diplomados, existe todo en el sistema educativo sobre ética y cívica. Pero ¿realmente está sirviendo? ¿En qué sentido lo hacemos? ¿Hacia dónde va? Entonces yo creo que son los 4 pilares que me dices respecto a hacia dónde iría este concepto, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo, doctor, nosotros podemos ver que entonces el ámbito de lo que mencionas, de aplicación del gobierno, va más hacia un ejercicio preventivo que un ejercicio punitivo. O sea, el gobierno tiene la capacidad de poner en marcha una sanción, pero antes de esa sanción hay un espacio para prevenir. Y este espacio para prevenir no puede ir en un ejercicio en solitario, sino que es en relación con la comunidad, en relación con la misma sociedad. Y entonces, en ese aspecto, ¿qué nos puedes tú mencionar para llevar, digamos, bien esta relación, que cambie el enfoque punitivo hacia un enfoque preventivo de la corrupción? De hecho, exactamente, por ejemplo, antes, bueno, se hablan de modelos, igualmente no voy a estar hablando de modelos académicos ni modelos teóricos, pero yo creo que el modelo práctico, interactivo, real que sucede en este tipo de situaciones es que, como hace rato lo decías, Agustín, que intervenga gobierno, porque siempre tenemos la frase de papá gobierno y que lo resuelva, ¿no? Papá gobierno es el corrupto, papá gobierno es el... No es cierto. O sea, sí, gobierno, sociedad, la academia o la universidad, las empresas privadas, ¿no? Son los 4 stakeholders o miembros o interesados en esta, que no es una utopía, en esa convivencia, pero que no es una utopía de erradicar la corrupción, ¿no? Por ejemplo, hace rato que venía, me decían, oiga, profesor, reduzca, por favor, el número de tamaño de la muestra para encuestar. Y entonces les decía yo, broma, bueno, pónganse la del Puebla, ¿no? Y entonces empezaron así infinidad de, ya saben, los creativos que somos cuando somos estudiantes, ¿no? Sí. Desde una botella de licor hasta otras cosas raras, ¿no? Y dices, le digo, no, yo me refiero a ver, ¿qué dan a cambio, no? Esforzarse, hacer otras cosas, participar más en la academia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la universidad, la academia, los valores, ¿no? Luego la sociedad, que es la familia de donde vienen ellos, ¿no? Entonces, si ellos, tú les dices, pónganse la del Puebla, entonces, ¿qué significa, no? Que van a empezar a dar ciertas situaciones de sobornos, ¿no? De lo que el profesor, entre comillas, está acostumbrado a recibir o a fomentar dentro del aula, ¿no? Entonces... Y luego la iniciativa privada. Entonces yo creo que es gobierno, iniciativa privada, la sociedad misma y la universidad que tienen que interactuar para eso. Entonces
En ese sentido, obviamente, pues yo creo que primero es que hacer las cosas bien desde la primera vez. Yo creo que el primer punto para lo que me preguntas es que hacer las cosas bien a la primera vez, el trámite, la atención, lo que necesite, ¿va? Luego, registrar y transparentar la decisión, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas, capacitación, registros y demás. El tercero, identificar conflictos de interés, ¿no? El problema como tal, y empezar a hacer un cabildeo, ganar, un cabildeo ético, transparente. Y finalmente, la integridad de una competencia profesional. Implica la persona que representa, la institución que representa, o en su defecto, la asociación o la formación que representa como tal. Doctor, su trabajo no se ha quedado en una esfera global, sino que ha ido más allá, ahora sí que más acá, aterrizando la temática de la corrupción en las universidades. Y para entrar a este tema, nos vamos a corte y regresamos con esta segunda parte sobre la corrupción vista desde las aulas, vista desde la niñez en Puebla. Regresamos. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Bueno, pues estamos aquí de regreso en este interesante programa. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, es el 2222 73 77 17, además del 2222 73 77 16, y por supuesto que por WhatsApp también podemos escuchar sus comentarios, leerlos al 2215 87 56 57. También no se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en CEA Puebla. Y pues aprovechando también, doctor, ¿nos puede comentar en dónde puede la audiencia encontrarlo? Pues mira, de hecho estamos, ya tenemos redes en la Red Internacional de Investigadores en Gestión de Desarrollo de la Mercadotecnia, de organizaciones, yo soy de marketing, de organizaciones. Hemos estado estrenando ya nuestras redes, entonces nos pueden encontrar como RIGESDO en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, X, y próximamente en TikTok. Entonces es RIGESDO con doble I, R-I-I-I, GESDO. Ahí es donde pueden seguirnos, ahí hay profesores, investigadores, y se van a publicar algunas investigaciones que también hemos realizado en la red, y también nos siguen jóvenes investigadores. Perfecto. Y bueno, pues ahora sí vamos a regresar al punto medular de este programa. Y bueno, doctor, las aulas el día de hoy están formando a quienes el día de mañana van a ocupar estos puestos directivos. Como decíamos, la corrupción se puede dar en todas las esferas. Hoy se están formando en las universidades quienes van a ser servidores públicos, quienes van a liderar empresas, quienes incluso se van a ir al extranjero a dar el nombre de México, a dar el nombre de Puebla y su trabajo. ¿Cuál es la percepción que tienen sobre corrupción nuestros jóvenes, particularmente nuestros jóvenes poblanos? Doctor, ¿qué es lo que nos dice su investigación? Pues mira, esta investigación la hice en conjunto con la maestra Georgina Cecina Andrade. Es una gran amiga y compañera también de trabajo, profesora investigadora también en la Facultad de Administración. Y bueno, esta investigación, previamente, quiero dar el contexto, se levantó una encuesta a 1,456 jóvenes, solamente de la generación Z. De hecho, la investigación abarca generaciones, bueno, como mercadólogo que tengo el perfil, casi hablamos de generaciones, ¿no? Que si Baby Boomer, Z, X, Y, bueno. Se levantó varias generaciones de Baby Boomer, la X, la Y, la Z, y los niños con la alfa o la beta próximamente, ¿no? Pero esta que solamente voy a hablar, solamente abarca la generación Z, que son jóvenes de 18 a 24 años, que estudian en universidades públicas y privadas, ¿no? Y que aplicamos este instrumento con un nivel de confianza al 95%. Digo, porque hay que dar tecnicismos, porque debe haber confiabilidad en los datos, ¿no? Por supuesto. Con un margen de error de más o menos 2.83%.
y nos basamos en niveles como perfil del sujeto, es decir, edad, género, en dónde estudia, nivel socioeconómico, etcétera, y percepción general de la corrupción. Adaptamos el índice internacional de corrupción o de Transparencia Internacional. Y luego medimos también frecuencia de actos y experiencias personales sobre sobornos. Es como el contenido general de la investigación. Experiencias sobre sobornos. Ándale. Y bueno, los resultados relevantes son que el 52% de los jóvenes perciben corrupción tanto a nivel nacional como estatal. 52%, ¿no? El 79% de ellos, de las universidades públicas, percibe corrupción dentro de su propia institución. Contrario de las privadas, que solamente el 11%. O sea, sí es un poco grave, complicado, ¿no? Que el 79% que estudian en públicas perciben, detectan, ven corrupción en sus universidades, y solamente en las privadas el 11%. Bueno, también debo aclarar que no solamente se encuestó a chicos de UAP, ¿no? Tecnológico de Puebla, Politécnica, etcétera, ¿no? Todas la mayoría de las públicas que hay en la ciudad de Puebla. El 45% identifica nepotismo y favoritismos en las prácticas que son las prácticas más frecuentes, ¿no? Y solamente el 16% cree que los funcionarios corruptos son sancionados. Y que apenas solamente el 19% percibe una autonomía del Poder Judicial. Entonces, son datos muy interesantes. Igual, este último que dice que más de la mitad, como el 53%, afirma que han vivido experiencias personales de sobornos en trámites en la universidad o en autoridades locales. Entonces, es un panorama general de la percepción, más que percepción ya es vivencia de corrupción dentro de ellas, ¿no? Asimismo, pues estos datos confirman, ¿no?, que la corrupción se está dando sistémica, ¿no?, cotidiana, y que a veces creemos que es natural que creamos que en la iglesia, ¿no?, en la religión, como en la universidad, en la educación, no existan ese tipo de cosas, ¿no? Pensamos que pues es un centro de conocimiento, es un centro de creencias, es un centro pero se está dando ciertos índices muy graves de corrupción como tal, ¿no? O de percepción. Bueno, esos serían como el inicio de esta investigación, ¿no? Es la percepción de los universitarios en distintos entornos. Sí, en distintos entornos, de hecho. Okay. Y sobre esto, doctor, bueno, usted, los datos que nos proporciona son en realidad muy interesantes y hablan acerca de cómo es que existe este nivel de convivencia ya con la corrupción, pero el dato que más me salta es la brecha tan grande que hay respecto a cómo están diciendo que los universitarios, que ocurre la corrupción en las universidades públicas y en las universidades privadas. En realidad el espacio es muy grande, esta brecha es muy importante, 79-11% es mucho. 11. ¿Tiene usted alguna explicación, alguna hipótesis que nos pueda orientar acerca de este dato? Pues yo creo que va desde la parte natural del enfoque que tiene la universidad, ¿no? Tiene sus raíces estructurales y culturales como parte de ahí, desde que es pública y es privada. Es bien sabido, y bueno, los que hemos estudiado, afortunadamente ha cambiado bastante, ¿no? Pero los que hemos estudiado en escuelas públicas o escuelas privadas, nos damos cuenta que la forma estructural de cada universidad es lo que hace que estos índices sean lógicos o reales, bueno, quiero decir como reales, bueno, sí lógicos por la naturaleza de la universidad, ¿no? Porque hay estudios, no solamente obviamente cuando se hace una investigación, se investiga un antecedente, un marco teórico, un contextual, etcétera. En investigaciones que no he hecho yo y que estudié de otros colegas, pues ponen a la universidad pública como más burocrática que la privada, ¿no? Entonces, hay más procesos, hay más estructura, hay más controles de cierta manera. Lo que decíamos hace rato, ¿no? La simplificación administrativa a veces no existe, ¿no? La parte masiva de la educación que ofrece también, ¿no? Entonces, decía un colega, cuando estábamos platicando de este tema, decía, bueno, es que en la privada tienes que atender al cliente, satisfacción, calidad, niveles de ciertos indicadores, porque están pagando una cuota, ¿no? Y tiene que haber desde el padre de familia hasta el hijo cierta reducción de tiempos, desperdicios y demás. Le digo, pues sí, pero, por ejemplo, y lo digo nuevamente, desde que yo empecé a trabajar en la escuela como en la institución pública,
yo siempre decía, bueno, es que la institución pública, llámese gobierno, o la universidad pública, llámese universidad, puede ser competitiva, sostenible y rentable. O sea, bueno, de hecho, paréntesis, mi tesis de maestría de marketing habla del plan de financiamiento del canal 26 ICOM Televisión, de cómo se logró generar ingresos a partir de ciertos elementos que permitía la ley, ¿no? Y que podía ser autofinanciable de ciertos elementos que carecía de presupuesto, ¿no? Y mi tesis doctoral hablaba de esas diferencias entre la universidad pública y la privada desde la gestión universitaria, y mi tesis predoctoral habló sobre la diferenciación en estrategias de marketing entre la universidad pública y privada. Y esos tres estudios, en diferentes niveles, maestría, predoctoral y doctoral, llegaron a lo mismo que siempre he dicho desde el 2000, que tengo experiencia en la iniciativa pública y privada, ¿no? Que solamente lo que falta es visión. Entonces, ¿por qué se está dando más en una en la otra? Porque a veces chocamos con esta parte de que si es pública no puede ser más eficiente o más rápida o más corta la simplificación administrativa, ¿no? Porque es privada, entonces como estoy pagando y pago más de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000 al semestre, entonces tengo que atender al cliente más rápido. No, o sea, en una experiencia que a veces una generación lo tomó a mal cuando les dije esto, fue de, a ver, jóvenes, cuando me desquiciaron, porque soy muy así de intolerante de cierta manera a veces, cuando veo mucha flojera en el salón. Entonces yo les dije, a ver, jóvenes, esta materia que estoy impartiendo que se llama investigación de mercados, digo, no es por nada, pero esta a lo mejor en una privada, que es real, ¿no? Me la puede pagar más en cuanto a honorarios, ¿no? Uh-huh. Y acá en la pública es parte de mi carga, ¿no? Pero el estudiante... Vamos al estudiante, no en mi caso, vamos al estudiante. El estudiante en una escuela privada esta materia la está pagando en tanto dinero. ¿Y tú la estás pagando en 40 pesos el semestre? Y no la estás aprovechando. Y eso les digo, es el mismo chiste, el mismo tema, la misma demanda, el mismo mapa mental que hago en el pizarrón. Y un chico puede pagar 20, 30 mil pesos por esa materia, como un chico como tú puede pagar en esta institución como 40 pesos, 20 pesos amortizado en tu semestre. Entonces... ¿por qué lo digo esto? Porque a veces piensan los chicos de escuela pública, no solamente, bueno, retirar BUAP, sino todas las demás, que porque como es pública no puede exigir, porque como es pública el maestro no es de calidad, porque como es pública, esta brecha que tú me comentas de que es perceptible en cuanto al 79% contra el 11%, estoy acostumbrado, o es la que me quiero, la que me asignan porque pago 300 pesos de matrícula anuales o semestrales, ¿no? Mientras el otro paga hasta 100,000 pesos si quieres, ¿no? Entonces, esa brecha se da por la estructura, cómo están formadas, pero yo digo insistiendo que no debe existir una brecha porque así como yo que soy orgullosamente egresado UAP, orgullosamente trabajador, investigador de la facultad donde estudié, pues me esfuerzo, me esmero para que el estudiante tenga la misma calidad que una privada. Entonces, esos datos a lo mejor a mí me salieron así como de, ay, entonces, ¿qué? ¿Dónde estoy, no? Entonces, esa parte de percepciones, pues debe desaparecer porque si hay corrupción, pues digamos en un mundo de escenario perfecto, pues debe haber tanto el mismo porcentaje en la privada como en la pública, ¿no? Uh-huh. Y no debe haber más en una pública porque... se supone que es un ambiente de más transparencia, de desarrollo social, de beneficio. Ahora con las últimas políticas, ¿no? De 0 matrícula rechazada, ¿no? Entonces, o ayudar con becas o que la pública sea el eje, como siempre, el pivote de la educación, pues entonces también debe reducir esos índices de percepciones, ¿no? ¿Y cómo? Pues visión nada más, ¿no? De esto que mencionabas, doctor, me quedo como con claridad acerca de que ha habido un enfoque generalmente cada vez más fuerte hacia la sostenibilidad, hacia tener la posibilidad de que algo permanezca a lo largo del tiempo y hacia allá van la visión de la educación. Pero agregar estas partes que tú mencionas acerca de lo competitivo y lo rentable, le adicionan elementos que van a fortalecer la sostenibilidad. Porque cuando hablamos de competitividad no estamos negando el hecho de que hay un mercado al cual hay que ingresar y del cual hay que participar y sobre el cual hay que incidir.
Y también cuando hablamos de la rentabilidad, hablamos de que no solamente, y a lo mejor esto también puede ser algo que está ocurriendo desde el ámbito público, porque muchas veces la rentabilidad no se ve de la misma manera desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Pero al final sí es necesario considerar que hay costos muy importantes en la generación de valor público y que al final la riqueza es no es un intangible, no es algo que no podamos ver, es algo que efectivamente se genera cada vez que hay una acción pública que está generando valor. Entonces, gracias, doctor, por esta explicación. Es algo con lo que yo me quedo. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, esa parte rentable, competitivo y sostenible, uno es lucrativo, el otro es no lucrativo. Entonces, afortunadamente ya hay modelos, autores, representantes que hablan de la rentabilidad social, ¿no? La utilidad social, el capital social. Eso es lo que yo trataba de hablar en su momento en el 2003 con la tesis de mercadotecnia, en el 2014 que me doctoré en el doctorado, ¿no? De que hay instituciones públicas que pueden ser rentables, ¿no? Que sí, si bien necesitan cierta infraestructura, ¿no? Y mi paso por acá era el hecho de, el canal 26 podía ser autofinanciable de cierta manera, a lo mejor utópico si quieres, ¿no? Pero cierta parte podía ser a través de labores, ¿no? Sociales, donde, no generas una utilidad de tal por ciento como un canal de televisión concesionado, ¿no? El permisionado, ¿no? Que estamos alineados las universidades, el gobierno, las comunitarias, etcétera, pues sí, necesitan cierto recurso, pero daban resultados sociales. ¿Hacia dónde va su rentabilidad social de existencia, ¿no? En ese sentido era mi postura, ¿no? Ok. Hace rato hablábamos de que más allá de enfocarnos en la sanción, debemos de enfocarnos en la prevención, ¿no? Cambiar esta perspectiva de ir del mero castigo, más bien a cambiar el enfoque, cambiar las estructuras, cambiar la formación, incluso lo que comentaban, ¿no? Sobre esta parte de la exigencia, de que no tendríamos que exigir solamente porque pagamos, sino es que hay diferentes tipos de costo, ¿no? Hay diferentes tipos de costo, no todo se reduce a dinero y se está cambiando esta visión para podernos enfocar hacia la prevención. Doctor, ¿cuáles serían los caminos, las estrategias que podríamos implementar desde las diferentes esferas para poder prevenir más que sancionar en este combate a la corrupción, ¿no? En estas conductas de la mordida, del soborno, del nepotismo, del favoritismo? ¿Cómo podría ser que lejos de ser meramente instituciones educativas, sean polos de una cultura anticorrupción? Pues yo creo que desde la educación ética, cívica y moral, ¿no? Que realmente creo que hubo un tiempo que se quitó de los estudios de educación básica, la educación cívica y esas cosas, ¿no? Que nosotros que somos contemporáneos, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, perdón, no son contemporáneos míos, sí la tuvimos en la primaria, ¿no? Sí, ya tiene décadas que se eliminó esa materia. Bueno, yo estoy hablando de los 80s que estudié la primaria, entonces, no quiero decir mi edad, mejor dejamos ahí. Entonces, yo creo que desde ahí, lo primero que es la base, lo que yo decía hace rato, ¿no? Que la base es la familia, una educación integral de transparencia, de integridad, ¿no? Integridad en las instituciones. Obviamente tiene que ver con políticas públicas, ¿no? No solamente es dar un curso, un taller o lo que sea, ¿no? En su momento participé en una investigación para educación en valores que se implementó en gobierno y se hicieron unos libros de educación en valores. Hicimos una investigación longitudinal respecto a los valores y el resultado fue algunos libros, y los que me están escuchando los llevaron en la primaria, esos libros sobre educación en valores, que salió de ciertas investigaciones que se hicieron cuando estaba yo en alguna institución, ¿no? Pero ese es eso, ¿no? O sea, no solamente es capacitarte en valores con un taller libre, ¿no? O sea, son políticas públicas realmente fuertes, integrales, estructurales, que puedan derribar el sistema corrupción, ¿no?
La otra es el buen ejemplo, ¿no? Yo creo que desde casa, y lo manejamos en todos los niveles, ¿no? De hecho, en una entrevista que hicieron en TV WAP, respecto a la misma investigación esta, de que también fueron a la universidad y TV WAP se interesó sobre la próxima publicación de este artículo, hablábamos de eso, ¿no? Es que una cosa es el ejemplo desde casa, desde el salón, desde yo como director, desde yo como rector, desde yo como gobernador, desde yo como presidente municipal, desde tu yo donde estás, ¿no? Desde tu, como siempre decimos, no coloquialmente, desde tu trinchera, más desde el conductor de la radio de este programa Ecos, ¿no? Viene esa parte del ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, tampoco, digo, paréntesis, no soy un santo, ¿no? De tener también mis defectos por ahí y he hecho alguna vez algunas cosas corruptibles, ¿no? pero verdad que esa parte que no daña a terceros y que sea honesto y que sea el ejemplo, ¿no? Entonces, educación integral, estructura, y que los procesos se transparenten, sean integrales, la inversión en la parte digital de gobierno. Por ejemplo, de hecho ahorita, desde la semana pasada, ya empezamos a hacer una investigación sobre, no me acuerdo si se llama bien, Alfonsino o algo así, de la IA que maneja el Poder Judicial para que contestar ciertos casos. ¿Cómo era? No me acuerdo muy bien. Sí, es Alfonsina, creo. Me parece que es me creo que era nombre masculino, según yo. Sí. Bueno, porque ahorita desde la semana pasada vamos a investigar sobre la IA en el gobierno, ¿no? Entonces, ese tipo de actos, ese tipo de cosas hace que podamos empezar a bajar esa transparencia, esa fuera corrupción, ¿no? Y obviamente, yo digo que no es utópico, ¿no? Pero también desde la academia, la formación en los estudiantes. Últimamente llegan estudiantes no solamente con deficiencia académica, ¿no? También moral. Entonces, esa parte de responsabilidad social, ¿no? Me acuerdo cuando la aprendíamos en el 98, 99, que estaba por regresar de la licenciatura, se veía como una estrategia de reducción de costos para las empresas, ¿no? Pero ahora realmente que se ejecute ese sello de soy socialmente responsable, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de toda esta plática creo que podemos sacar esos puntos, ¿no? De la base como tal, ¿no? Sí, dentro de todo lo que nos comenta, que quisiera, digamos, hacer énfasis en que si bien hablamos de la importancia del actuar de lo externo, de las instituciones, muchísimo, yo creo que lo principal va a empezar desde nosotros, ¿no? En nuestra formación, en nuestros valores, y no se trata solamente de decir, es que allá, o es que afuera, o es que me dijeron, o es que me hicieron, o es que me pidieron. También se trata de nosotros y qué es lo que nosotros nos permitimos, cómo está nuestra formación, cómo están nuestros valores, y ser responsables de las conductas que tenemos. Y bueno, doctor, aquí nuestra audiencia tiene una pregunta acerca de qué piensan los jóvenes respecto a la corrupción. Nos pregunta Blanca si es la corrupción un mal necesario o si es algo que debemos cambiar. ¿Qué piensan los jóvenes respecto a la corrupción? Bueno, lamentablemente algunos los han visto como algo normal, ¿no? Como algo necesario. Otros sí quieren cambiarla, pero lamentablemente, ¿qué pasa con los jóvenes Z y los Y que ya trabajan, ¿no? Esta pregunta puede ser como responder en los antecedentes de la Y. Por ejemplo, cuando investigamos a la generación Y, que ahora son los que trabajan, perdón la expresión, los cuarentones que están ahí ya independizados y ya trabajan, ¿no? Y se sienten poderosos. En su momento, cuando hicimos investigación sobre si van a consumir productos orgánicos, sustentables y demás, decían que sí, ¿no? Que les importaba el medio ambiente, les importaba cuidar a los animalitos, a las plantitas, ser socialmente responsable, etcétera. Pero cuando venía el acto de comprar esos productos no lo hacían, ¿no? Y esto mismo me vino como recordar los resultados estos mismos de corrupción con los Z. Los Z están preocupados, sí, están preocupados por la corrupción, ¿no? Sí lo ven como algo necesario, otros lo ven como, bueno, es normal, lo viví desde niño, ¿no? Otros están ya como resignados de, bueno, es que 2, 3 personas contra el sistema, ¿no? Etcétera. Pero cuando se les pregunta si ¿qué pueden evitar? No lo evitan. Entonces, tanto la Z como la Y no hacen lo que dicen.
Entonces, así tal cual, la conclusión de la Y fue así. Y me acuerdo que esa investigación la hicieron unos chicos de Mercadotecnia y ganó un premio en Colombia como mejor ponencia, porque terminaba la conclusión así, nada de palabrería ni nada de 3 textos en la lámina, ¿no? Decía, la generación Z no hace lo que dice. Y me recuerdo exactamente, casi concluir esta investigación, ¿no? La generación Y, perdón, y decir lo mismo, la generación Z no hace lo que dice tampoco. Sí estamos preocupados, sí nos preocupa la corrupción, sí la vemos como un mal, la vemos como un depredador de la cultura que queremos vivir, pero el problema es que cuando tienen la oportunidad de evitar ciertas cosas no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en la de niños, por ejemplo, porque viene desde ahí, ¿no? En la elección de niños dice que el 63% asoció la corrupción con hacer trampa para ganar. Entonces, ¿cuántos niños no hacen trampa para ganar? Y si lo vemos ahí desde los papás, y ya no es serie, ¿no? Ya no es una serie de fantasía de Netflix, ya no es una serie de fantasía de cualquier que tú quieras, ¿no? Es como esta parte de, que apenas decía yo a los compañeros, de Black Mirror, ¿no? De la serie de los perros robots de que iban de cazar y policías, ¿no? Pues ya viene la realidad, porque ya existe en México, no me acuerdo si fue Morelia o no sé qué estado, que tiene esos perros, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa ahorita con la corrupción, ¿no? O sea, no es esas películas que dicen, es que la mamá hace todo porque el papá gane, o el hijo gane, o la hija gane, ¿no? Ya no es una serie de televisión, eso ya lo estamos viendo que nosotros como padres de familia, bueno, digo como padres porque también tengo un hijo de 12 años, y es difícil que tú le digas a tu hijo, no hagas esto, no hagas aquello, cuando llegue y te dice, pues es que mi amigo lo hizo, o es que el papá de mi amigo le dijo que lo hiciera, ¿no? Entonces, o es que veo a mi propio papá, ¿no? O veo a mi propio papá, esperamos que lo diga Emiliano, es que mi propio papá lo hace, ¿no? Pero, y así, por ejemplo, el 47% reaccionó de haber visto o haber vivido actos similares en la escuela, o sea, y se entrevistaron y se estudiaron niños de 9 a 12 años. Uh-huh. De 9 a 12 años, el 47% reconoció haber visto actos similares de corrupción en el sentido de qué está pasando, ¿no? De preferismos, de hacer trampa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido va la respuesta de la audiencia de Blanca, ¿verdad? Sí. Lo ven así, pero lamentablemente cuando tenemos que actuar no lo hacemos. Bueno, la Z no lo hace, ¿no? Y bueno, pues esa sería la respuesta. Bueno, y entonces ya hablando acerca de los niños, doctor, ¿qué nos podría ayudar a generar programas de formación y de integridad desde edad temprana? Pues yo creo que haciendo cosas lúdicas, cosas de interactuar con ellos, sensibilizarlos, y es lo mismo, porque es lo mismo con los jóvenes, ¿no? Y con la ciudadanía adulta, ¿no? Porque yo creo que tanto un niño como un adulto, un abuelito, pues si ve que, como dice hace rato, ¿no? Si ves que tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu profesor está haciendo algo que le llamamos no transparente, no legal o algo así, pues obviamente este sistema se va sistematizando y se va estructurando y se va normalizando, ¿no? Yo creo que, vuelvo a insistir, a lo mejor, insisto mucho en esto, que es la familia, los valores, la educación, y como lo dije en la otra entrevista también en televisión, yo creo que independientemente de la postura que tú tengas, el rol que tú tengas, la trinchera donde estás tú para vivir en esta sociedad, tengas familia tradicional, no tradicional, como le llaman, disfuncional o integrada o nueva formación, todos los 11 tipos de familias que hay, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza la labor, desde ahí, ¿no? ¿Cuál sería la idea principal que a usted le gustaría dejar en nuestra audiencia sobre corrupción o anticorrupción? Pues yo creo que todos podemos combatirla, sí. Desde una trinchera, de nuestro granito de arena, como decimos coloquialmente, no involucrándonos, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustó mucho en la otra conferencia del 2 de octubre, que decía, el silencio también es complicidad, ¿no? Y lo puse ahí en una lámina cuando estábamos reflexionando sobre la conmemoración del 2 de octubre y lo relacioné con el paro reciente del 2025 y esas cosas. Decía, también el silencio es complicidad. Yo creo que también el silencio, el no decir las cosas, el ver qué sucede afuera y que a lo mejor, pues si bien no lo puedes evitar, pero sí
exhibir, Claro. yo creo que también es corrupción, ¿no? El que calla permite. Uh-huh. Así es, bien dicho. Pues doctor Emigdio, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, nos falta tiempo en este programa para poder hablar de tantas cosas interesantes. Agradecemos su presencia, agradecemos que nos dé esta oportunidad de entender los desafíos que tenemos entre generaciones para poder activar acciones concretas frente a la corrupción. Doctor Emigdio Larios, un gusto tenerlo. No, para mí, y pues ahora sí que el compromiso debe ser de todos y todas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este espacio. Gracias por la invitación. Sí, y bueno, síganos por las redes sociales en Ecos contra la Corrupción y hasta la próxima. Gracias. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.